buenos días, amigos oyentes. Como muy bien ha intitulado nuestro amigo Montero, Rafael Montero, estamos en el Club de las 5 con una entrega más de lo que pasó. Un espacio dedicado a tratar los principales temas de salud que se dan. Iniciando con la... Hoy no vamos a contar con la presencia de Montero, tampoco de Lisania Salcedo, debido a razones personales que tienen que ver con la salud. Pues en cuanto a las noticias, todo prácticamente la semana pasada fue la noticia que tiene que ver con el tema de la maternidad Nuestra Señora de los Minas, San Lorenzo de los Minas. Tenemos suspendido director maternidad de los Minas tras muerte de 44 bebés. Médicos atribuyen dificultades de la salud a la indiferencia de políticos. Varias líneas de emergencia en República Dominicana podrían ser una debilidad. Clara titular de la Dirección de Violencia Intrafamiliar y de Género de la Policía Nacional, general Janet Jiménez. Entre otras noticias tenemos el país podría registrar 5.000 infartos al año. Y el nuevo director de la maternidad de los Minas dice, analiza las debilidades del centro para superarlas. Además, el Colegio Médico Dominicano denuncia al director del Servicio Nacional de Salud, designó médicos que fueron mano derecha de anteriores autoridades en la maternidad de los Minas. Y embarazadas temen parir en la maternidad de los Minas. Advierten, el 15% de los niños no tienen esquema de vacunación completo en República Dominicana. Además, fármacos y copagos presionan los gastos de bolsillo de la ciudadanía. Mario Lama asegura tasa de mortalidad neonatal ha mejorado este año. Mario Lama sobre la crisis sanitaria. Cuando digo heredada es porque es vieja y ha persistido en el tiempo. Bueno, como ustedes ven, prácticamente todo ha sido la maternidad de los Minas. Fuera de la maternidad de los Minas está la noticia sobre la tasa de mortalidad, la tasa de vacunación en los niños, ¿verdad? Que ha bajado en alrededor de un 15%, esperando que esta gestión gubernamental no se lleve de herencia ni de nada de esto, sino que haga todo el esfuerzo que deba realizar, todas las intervenciones por vacunar a los niños con las enfermedades prevenibles, porque esto pudiera llevar a un desastre sanitario. En cuanto a la maternidad de los Minas, habrían varios tópicos por donde uno podría tocarla. Lo primero es que pudiéramos decir que prácticamente lo que se ha detonado es el cómo se han descuidado los servicios de salud que son otorgados a la población. Y decimos esto porque, aunque el doctor Nama señala que es una situación heredada, pero lo que se está hablando del deterioro de estos servicios, que con la denuncia realizada por el Partido Fuerza del Pueblo, esta mañana vemos que no es solamente en la maternidad de los Minas, son prácticamente aquí en el distrito, entre el distrito y la provincia de Santo Domingo, son todas las maternidades importantes. Estamos hablando de Reinaldo Almanza y en la maternidad Nuestra Señora de la Alta Gracia, que se elevó a nada más y nada menos a 152 en el mismo periodo. Habría que revisar qué ha pasado precisamente en los 24 centros maternos e infantiles que existen en toda la geografía nacional. Y decimos nosotros que es un problema de la calidad de la atención, porque lo primero es que se está hablando de agua, según las informaciones, y de aguas que son que están siendo maltratadas. Aquí habría que hacer la diferencia si es el agua o sencillamente es en los sitios, en las llaves a donde se lavan los instrumentos. Y decimos esto porque la Corporación de Acueductos y Alcantarillado, o sea, dice que por lo regular
el agua que ellos sirven a la población es un agua que está muy bien, o sea, clorificada. Aquí habría que ver qué pasa allá en la maternidad de Los Minas, en las cisternas, o sea, qué tiempo tienen que no tratan precisamente el agua de la cisterna, porque estamos hablando de aguas cloacales, donde quiera que hay la E. coli, donde quiera que está la bacteria Enterobacter, se está hablando de aguas, se está hablando de aguas cloacales. ¿Qué tipo de mantenimiento se le está dando a esto? Además, otro elemento que se ha aducido es el entrar a un paciente enfermo, previamente infectado. Prácticamente se ha dejado entrever cuando se realizan estos comentarios que estos pacientes prácticamente no deben entrar a los lugares a donde están los neonatos. Y es cierto, no deben entrar, pero lo que debe haber es un aislamiento neonatal para el tratamiento de estos pacientes, porque ningún paciente se le debe negar la atención a un hospital. Y lo otro, el protocolo de seguimiento que están realizando ellos, y es por una razón muy sencilla. No se conoce una sola bacteria que vuele, no se conoce en la misma. Las bacterias se trasladan de un lugar a otro por la acción humana. En estudios realizados para ver cómo se están distribuidas las bacterias en los lugares, se vio que una fuente, un instrumento transmisor de bacterias son precisamente los estetoscopios de los médicos. Por lo regular no se acostumbra a higienizar lo mismo, sea porque no se tiene con qué, como ha aducido el personal médico, sea por esto, o sea porque no es costumbre realizar precisamente esta acción. Además, hay que revisar el esquema de antibióticos que se utiliza cuando hay niños infectados en esta unidad. Me recuerdo en un caso, a propósito de la denuncia que se efectuara sobre la maternidad de la Altagracia en el día de hoy en la mañana, de que tenían unos 8 años que no revisaban el esquema de antibióticos en un episodio de esta naturaleza que se había dado anteriormente. Además, la utilería con la que se usa para la higienización de los niños. En un caso, estas utilerías deben ser individualizadas por niños. No se puede utilizar la misma riñonera para bañar a todos los niños, porque sería llevar la infección de un lugar a otro. O sea, son un conjunto de elementos, de protocolo, de ABC del manejo del neonato, lo que se pueden violentar o lo que se violentan para que esta situación ocurra. Pero el crimen, porque esto es un crimen, aquí está precisamente en la violación de los libros de registro. Dio pena cuando a través del programa de Nuria Piera iban pasando las páginas del libro de registro, cómo estaban adulterados los datos en esto. Un libro de registro médico es el equivalente a un expediente financiero. El mismo no debe ser adulterado. Cuando nosotros vamos al reglamento de cómo se maneja el expediente clínico, por un lado, y cómo se manejan las fuentes de registro, esto está muy claro. No deben haber rayones, no deben haber espacios, entre líneas, no debe haber nada de esto. O sea, como ustedes ven, señores, son un conjunto de violaciones a las normas de cómo debe ser tratada, de cómo ser llevada la atención o el cuidado de la salud de las personas. Hay otra, que eso es inconcebible. ¿Cómo es posible que le dejen al médico residente, el tratamiento de estos pacientes? Y lo digo así porque un residente, aunque falten 2 horas para graduarse, es un estudiante, es un médico en formación. Por lo tanto, la responsabilidad del tratamiento, del manejo de estos pacientes, nunca debe sobrecaer en ellos. Y
uno escucha que las órdenes se las daban precisamente a los residentes. O sea, ¿cómo un médico va a realizar un procedimiento, llámeselo un parto, llámeselo una cirugía, llámesele cualquier procedimiento que sea, y no va a tener como primera opción el describir él a su puño y letra el procedimiento realizado y además de esto el plan terapéutico inmediato a seguir? ¿Cómo le van a dejar esto en manos de los residentes, para que vengan las autoridades de la institución y realicen precisamente lo que realizaron, que evidentemente ha sido una línea tratada? Yo con una línea tratada por algo. Y aquí es donde yo critico al Colegio Médico Dominicano. En los últimos 5 minutos del programa de Nuria Piera, el presidente del Colegio Médico Dominicano, el doctor Senen Cama, se destapó y dijo la siguiente perla: es lo mismo que ha pasado con la mortalidad materna. Nosotros tenemos la información que en San Juan de 70 y pico de muertes dejaron de publicar algunas 50 muertes, y así fue relatando las informaciones que ellos habían recibido de qué había pasado con la mortalidad materna. Señores, esto se sabía, esto los decíamos por los diversos espacios de opinión en lo cual nosotros hemos estado. Cuando digo nosotros, estoy hablando de toda aquella persona que se dedican a este noble oficio de informar a la población. El Colegio Médico Dominicano nunca elevó su voz de protesta porque esta acción, que a los ojos de ellos se estaba realizando, se estaba ejecutando, o sea, se había realizado. Por eso cualquier medida, aparentemente ya se tomó la medida, y la medida definitivamente fue tapar el acontecimiento, acallar el reclamo popular. Y lo hicieron de manera muy económica, lo hicieron de manera muy barata, solamente cancelando sus funciones al director y a la encargada del departamento. En otras ocasiones que se ha presentado esta situación, porque es verdad que se ha presentado antes, pero se ha llevado ministros de salud, se ha llevado directores de servicios regionales de salud, se ha llevado a diferentes niveles, se ha llevado los encargados de departamento materno e infantil. Además, en esto tiene un alto componente de responsabilidad el Ministerio de Salud, porque no es cierto que los hospitales andan como chivos en ley y que no están bajo la responsabilidad del ente rector, de quien tiene que ver precisamente con la calidad de los servicios que se den en las instituciones hospitalarias. Pero ya de esto hablaremos con más tranquilidad, vamos a conversar más profundamente con nuestro distinguido invitado, que va a ser precisamente el doctor Rafael Sánchez Cárdenas.